Muy buenas, mi nombre es Eric Medina. Le voy a hablar sobre la tarea 10. A mí me tocó área de almacén. Le voy a hacer una explicación breve. El área de almacén se encarga de recibir los bienes que llegan de los proveedores y distribuirlos a las áreas que lo solicitan. Para esto se maneja un registro de las entradas y mercaderías de los proveedores y las salidas de estas mercaderías hacia las áreas solicitantes. A continuación les voy a presentar el modelo que hice con las entidades, los atributos y las relaciones y su cardinalidad. Bueno, como vemos, este, aquí está el diagrama que va a tener 5 entidades, que la cual es la entidad proveedor, que esta entidad se representa a los proveedores que envían mercadería al almacén y sus atributos que van a ser los siguientes. El ID proveedor, que es el identificador único, el nombre, que sería el nombre del proveedor, la dirección, que es la dirección del proveedor, teléfono del contacto del proveedor. También va a tener otra entidad que se va a llamar entrada almacén, que lo que hace esta entidad es registrar cada vez que llega una mercadería al almacén desde un proveedor. Y los atributos y de entrada, que es su identificador único de la entrada del almacén, fecha de entrada, que es la fecha en la que la mercadería llega al almacén, número de factura, que es el número de la factura del proveedor que acompaña la entrega, total de bienes, que es la cantidad total de bienes en esta entrada, eh, va a tener valor total, que es el valor total de la mercadería recibida, y va a tener otra entidad que se va a llamar ítem entrada, que lo que hace esta entidad es desglosar los bienes específicos dentro de cada entrada en el almacén. Y va a tener atributos, que es el ID, ítem de entrada, que es el identificador único de cada ítem en una entrada. El nombre bien, que es el nombre bien del bien recibido. La cantidad recibida, que es la cantidad de este bien en la entrada. Y también va a tener otra entidad que se va a llamar salida del almacén, que lo que hace esta entidad es representar las salidas de bienes desde el almacén hacia las áreas que lo solicitan. Y como atributo va a tener el ID de salida, que es el identificador único, el empleado responsable, que es el encargado de gestionar esta salida, la fecha de salida, que es la fecha en que se realiza la salida, la fecha de entrega, que es la fecha en que se espera la entrega a la unidad solicitante. Y también va a tener otra entidad que se llama ítem salida, que lo que hace esta entidad es detallar los bienes específicos que salen en cada salida. Y atributos a tener el ID ítem de salida, que va a ser su identificador único, el nombre, un nombre bien, que es el nombre del bien entregado, y va a tener cantidad entregada, que es la cantidad de este bien en la salida. Esos serían todos. Y con respecto a la cardinalidad de proveedor a entrada de almacén, es de es de muchos a uno. ¿Por qué? Porque un proveedor puede realizar múltiples entradas al almacén, pero cada entrada corresponde a un solo proveedor. Y con respecto a entrada de almacén a ítem de entrada, es de n, es de muchos a uno. ¿Por qué? Porque una entrada de almacén puede contener múltiples ítems, diferentes bienes, pero cada ítem pertenece a una única entrada. Y con respecto a la cardinalidad de entrada de almacén a salida del almacén, es de, es de muchos a uno. ¿Por qué? Porque una entrada del almacén puede generar múltiples salidas hacia diferentes áreas solicitantes, pero cada salida se relaciona con una única entrada. Y con respecto a la cardinalidad entre salida del almacén a ítem salida, es de muchos a uno. ¿Por qué? Porque una salida puede incluir varios ítems, pero cada ítem pertenece a una única salida. Bueno, eso sería todo. Gracias. Aquí soy el alumno José Mesa.
Voy a explicar la parte del diagrama que me tocó. Este diagrama tiene, tiene 8 entidades con sus propios atributos, sus relaciones. El diagrama inicia con la solicitud de compra que va hacia el responsable. Una solicitud de compra va hacia solo un responsable y un responsable puede tener desde cero hasta muchas solicitudes de compra. La solicitud de compra va hacia un centro de costos. Una solicitud de compra puede ir hacia un centro de costos y un centro de costos puede tener cero, como puede tener muchas solicitudes de compras. La solicitud de compra tiene ítems. Una solicitud de compra puede tener muchos ítems y un ítem puede pertenecer a una solicitud de compra. Un ítem puede ser cotizado. Ningún ítem y muchos ítems pueden ser cotizados y un ítem puede tener una o muchas cotizaciones. Un ítem, una cotización, ninguna o una cotización puede generar una orden contractual puede generar una cotización. La cotización está realizada por uno o más, puede ser realizada por ninguno o muchos proveedores de una cotización. Y un ítem tiene contractual, puede tener ser o muchas órdenes contractuales y una orden contractual puede estar en uno o dos ítems. Y una orden contractual puede ser aprobada por ninguno o muchos directores financieros. Esto es todo, gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Dustin Ortega y mi tema a hablar es la estructura de datos. Voy a compartir mi diapositiva para explicar. Bueno, empezamos. El esquema de la base de datos para Educando S.A. La tabla de solicitud de compra, el campo, tipo de datos y la descripción, ID de solicitud, IN, PQ, PK, número de la solicitud de compra, fecha, el tipo de datos es DATE y la descripción es fecha de la solicitud. El campo es la responsable, ID, tipo de datos INFK, ID de responsable de solicitud. El centro de costo, ID INFK, ID de centro de costo. El campo, rubro presupuestal, tipo de datos bar chart 100. Descripción, rubro presupuestal del cual se descargará. El campo total, tipo de datos decimal 10,2. Descripción total de la solicitud. La tabla de responsable. El campo, tipo de datos y la descripción. Voy a decir todos los campos. ID responsable, el nombre, cédula, centro, costo, ID. El tipo de datos, IN, PK, varchar 100, varchar 20, IN, FK. La descripción, ID de responsable, nombre de responsable, cédula de responsable, ID del centro de costo principal del empleado. La tabla del centro costo, el campo, tipo de datos y descripción. Asimismo, voy a decir los campos. ID, centro costo, nombre, tipo de datos, IN, PK, varchar 100. La descripción que sería el ID del centro de costo y el nombre del centro de costo. Ítem de solicitud, los campos. ID, ítem, solicitud ID, código bien, nombre bien, cantidad solicitada, unidad medida, valor unitario y valor total. El tipo de datos. IN, PK, IN, FK, varchar 20, FK, varchar 100, IN, varchar 50, decimal 10, 2 y decimal 10, 2. Descripción. ID de ítem de la solicitud, ID de la solicitud de compra, código universal del bien, nombre del bien, cantidad solicitada, unidad de medida del bien y valor unitario del bien. Valor total del ítem. Tabla bien. Campo. El código bien, nombre, tipo de datos, varchar 20pk, varchar 100, varchar 50. La descripción, código universal del bien, nombre del bien, tipo del bien, devolutivo o inmueble, el proveedor, campo, ID de proveedor, nombre, NIC, tipo de datos, IN, PK, varchar 100, varchar 20. Descripción, ID del proveedor, nombre del proveedor, NIC del proveedor.
Orden contractual. Campo. ID orden, proveedor ID, fecha, momento total, fecha de entrega. Tipo de datos, INPK, INFK, date, decimal 1020 y date. Descripción, número de la orden contractual, ID del proveedor al que se realiza la compra, fecha de la creación de la orden, monto total de la orden y fecha de entrega de los bienes. Tabla, ítem orden contractual, campo. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Mi nombre es Cadena Samuel. Y en la parte final de este video ya resolvemos el diagrama final del problema de Educando S.A. Tenemos aquí ya el diagrama final, empezando donde Compras recibe las solicitudes con sus respectivos atributos y su respectivo ID único. También donde las solicitudes discriminan a qué, a los ítems, donde cada ítem tiene sus propios atributos y donde el ítem se están asociados a dónde, a orden contractual. De orden contractual también con sus atributos está asociado desde ítems a factura, donde factura también con sus atributos registra en el almacén las salidas del almacén con sus respectivos atributos. Las compras también se ubican en el inventario, donde, donde están ubicadas en el inventario están el bien, el cual también tiene sus propios atributos. Cada una de las relaciones que conectamos aquí, es la que hemos identificado, cada una con su cardinalidad y su funcionalidad. Muchas gracias.